Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver un artículo ya viejito que implica a los donantes de riñón, publicado en el 2013 en el American Journal of Transplantation. Y el título del artículo es Asociación del síndrome metabólico en la función histológica con la función y histología renal en donantes vivos de riñón. Obviamente la importancia del tema, el síndrome metabólico representa un conjunto de factores de riesgo cardiovascular que podrían afectar a la salud renal a largo plazo. Comprende su impacto en donantes renales vivos y es crucial para optimizar la selección y evaluación de los donantes, mejorar el seguimiento y manejo de la posdonación, promover intervenciones para preservar la función renal en el futuro. Obviamente, antecedentes de importancia. El síndrome metabólico es un conjunto de condiciones que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Afecta aproximadamente el 34% de la población en Estados Unidos. En la actualidad yo creo que hasta más, igual que en México. Incrementa el riesgo de enfermedad renal crónica, se asocia a alteraciones renales subclínicas y su impacto en donantes renales vivos no está bien caracterizado. Es decir, qué tanto impacta este síndrome metabólico en los donantes vivos. El objetivo del estudio es estudiar la prevalencia del síndrome metabólico en donantes renales vivos y su asociación en la función renal, masa renal e histología al momento de la donación. Otro de los objetivos es analizar el síndrome metabólico previo a la donación si se asocia con deterioro de la función renal de manera posterior y evaluar el impacto de los cambios postdonación sobre el síndrome metabólico. La metodología del estudio es un diseño observacional retrospectivo de 410 donantes renales, la Cleveland Clinic entre el 2005 y 2012, seguimiento de 178 de donantes post-donación desde el 2009. Las evaluaciones predonación fueron medidas antropométricas, peso, índice de masa corporal, glucosa, lípidos, ácido úrico, presión arterial en el consultorio y la tasa de filtración glomerular con iotalamato, relación albumino-creatinina, biopsia del implante, análisis histológico, evaluación de las lesiones. Analizaron 296 biopsias. El seguimiento postdonación al primero, 6, 12 y 44 meses, monitoreo de factores metabólicos, de función renal y seguimiento de cambios de peso corporal. Se hizo un análisis con pruebas de T de Student, chi cuadrado, modelos lineales mixtos, regresión logística multivariante y se establece una medida de seguimiento de 428 días aproximadamente. En cuanto a las características de la población estudiada, de todos esos donantes, 50 de 410 representaban el 12.2%, y las características basales por presencia de síndrome metabólico son las siguientes. Fueron 50, como ya dijimos, donde se ve la edad, hay diferencias significativas en el género, en el peso, en el índice de masa corporal, en triglicéridos, HDL, glucosa y hiperuricemia, los cuales todos fueron significativos por obvias razones de la definición del síndrome metabólico. Ahora vean ustedes los cambios histológicos crónicos según el síndrome metabólico. Glomerulosclerosis mayor del 5% se presentó en pacientes normales en el 15.5% y en pacientes con síndrome metabólico 31.6%. Una P significativa de 0.015. Fibrosis y atrofia tubular 6.6 en comparación al 15.8% con síndrome metabólico, una P ligeramente significativa 0.48. Una arteriosclerosis con de nuevo diferencia significativa, sin embargo, más de 2 anormalidades. En el hallazgo histológico se presentó en el 9.3% contra 29.3%, con un valor P significativo. Aquí está lo anterior representado gráficamente. Obviamente los hallazgos claves fueron que la glomerulosclerosis más del 5% se encontró 2 veces más frecuente en el síndrome metabólico y la fibrosis intersticial 2.4 veces más frecuente también en el síndrome metabólico. Más de 2 anormalidades
significativamente hablando. La tasa de filtración glomerular en el tiempo, vean ustedes cómo partieron de la basal al mes, a los 6 meses, vean ustedes la tasa de filtración glomerular en aquellos pacientes que no tenían síndrome metabólico fueron mucho mayor que en aquellos pacientes que tenían síndrome metabólico. Estos volúmenes tasa de filtración en mililitros minuto por 1.73. La recuperación al primer año de la función renal fue más pronunciada en donantes sin síndrome metabólico, 14.1% contra 7.9%. Las implicaciones clínicas pues son que los donantes con síndrome metabólico muestran una recuperación más lenta de la función renal. La diferencia del filtrado glomerular disminuye con el tiempo, valores de filtrado glomerular en ambos grupos se mantienen, importancia del seguimiento a largo plazo de los donantes. Ahora bien, vean ustedes, en cuanto al análisis multivariante, vean cómo el síndrome metabólico implica en los factores de cambios históricos hasta 5.2 veces. La edad más de 10 años, 1.7, el sexo masculino no implica nada y la hiperuricemia tampoco implica nada. Entonces, pues, el síndrome metabólico incrementa 5.2 veces más la probabilidad de tener lesiones renales. Y la edad es un factor independiente también significativo cuando es más de 10 años en comparación a los que no tienen síndrome metabólico. En cuanto a la evaluación del síndrome metabólico tras donación, la reversión del síndrome metabólico, vean ustedes cómo se presentó en algunos pacientes. En los programas de bienestar para donantes, predonación 12.2% con síndrome metabólico y postdonación 5.6%. Revirtió el 51.6% y los que no tenían síndrome metabólico y desarrollaron síndrome metabólico fueron 10.8%. La correlación del índice de masa corporal y los componentes metabólicos en cuanto a la presión arterial y el HDL. Vean ustedes que en cuanto al cambio de índice de masa corporal, la presión arterial fue teniendo una correlación directamente proporcional, mientras que el HDL tuvo una correlación inversamente proporcional con una R negativa de 0.32 y una P significativa de 0.01, mientras que los triglicéridos y la presión arterial tuvieron una relación directamente proporcional positiva de R.38 y R.34. Conclusiones, pues, entonces tenemos que el síndrome metabólico asociado a daño renal crónico silencioso, incrementando glomerulosclerosis 31.6 contra 15, recuperación renal más lenta en posnefrectomía, reversibilidad del síndrome metabólico, revirtió el síndrome metabólico 57% de los pacientes, la pérdida de peso o mejoría metabólica y cadena de intervención, pues tenemos que en estos pacientes tenemos una evaluación predonación para evaluar síndrome metabólico, estratificación del síndrome metabólico, intervención de estilo de vida y seguimiento estructurado en